Resonancia y empatía energética. Picasso a menudo decía: yo no busco, encuentro. Aunque esta frase en el contexto artístico ha sido realmente muy polémica por su aparente prepotencia, en mi opinión lleva implícito un sutil mensaje de gran respeto a la creación, una creatividad inherente de la propia vida, más allá de la imaginación y de la capacidad creativa de cada artista. Al decir Picasso que él encontraba el arte, que no lo buscaba, Picasso nos proporciona a la vez un sutil consejo, el de dejarse fluir, una frase famosa. O sea, dejar que el arte te encuentre a ti, permitir que tu creatividad sea cómplice de la creatividad del universo, permitir que la energía que dio lugar a la creación toque ahora tu sensibilidad y entonces tú expreses su fuerza, no la tuya. Que plasmes en el papel o en el espacio, con tu creatividad, la propia fuerza del universo. Tú eres tan solo el traductor de infinitas formas del universo, formas que ya existen en el aire antes de su concepción y de su plasmación. También en el Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti decía, cuando se enfrentaba a un inmenso bloque de piedra bruta, decía que él solo sacaba lo que sobraba del gran bloque de piedra. De esta manera, aquel magnífico artista fue esculpiendo sensiblemente el mármol, haciendo brotar de él magníficas y contundentes esculturas, formas humanas y gestos que tanto nos deleitan con la fuerza absoluta de la armonía que desprenden. Miguel Ángel realmente creo que fue uno de los mejores traductores o mediadores de la energía creadora universal. Actualmente existe una tendencia artística que piensa que el arte solo puede pretender dos cosas, o extasiar o denunciar. Una obra de arte o bien pretende buscar la belleza y la armonía, o bien pretende mostrar al mundo lo que no está bien, o sea, quejarse y protestar. Me estoy refiriendo sobre todo al arte más vanguardista, que en la especialidad artística fotográfica, por ejemplo, creo que es una definición muy acertada. O es fotografía de denuncia o es fotografía de belleza. Sin embargo, la actitud taoísta frente al arte dice que el contenido del arte son los estados de ánimo y el objeto del arte es transmitirlos. Interpretando ampliamente el Tao, diríamos que el término ánimo se refiere tanto a sentimientos como a sensaciones, pensamientos, ideas, inspiraciones o visiones. La posibilidad que tiene el hombre de transmitir estos estados de ánimo estriba precisamente en la existencia de todos esos fenómenos de resonancia entre los seres y los sistemas. Resonancia, empatía o acoplamiento entre campos mórficos y holográmicos, entre patrones o modelos formales que resuenan con los propios patrones geométricos internos, anímicos y orgánicos también. Un buen exponente de este concepto es una frase escrita por el teórico y gran artista contemporáneo Pablo Palazuelo. Dice: las formas geométricas, así como las energías que por ellas o a través de ellas se manifiestan, se hallan tanto fuera del hombre como en él. El artista da cuerpo y da forma gráfica a esa energía, con las cuales resuena, puesto que son energías arquetípicas, es decir, que también forman parte de la psique del hombre. Esa posibilidad de resonancia se basa precisamente en la existencia de la similitud de estructuras, llamadas científicamente isomorfismos. En este pequeño artículo, que es un puente entre la ciencia y el arte, vamos a ver que no solo podemos aplicar el gran concepto del isomorfismo o empatía de forma al terreno artístico, sino también lo podemos aplicar al terreno psicológico, al etnológico, lingüístico,
al económico, filosófico o científico, al terapéutico y probablemente a muchos otros campos de expresión. En los años 50 y en Estados Unidos surgió una corriente de pensamiento llamada estructuralismo, de la cual nació esta nueva visión de la similitud entre las estructuras. De hecho, fue el gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss quien introdujo el método estructuralista en Europa, lugar donde el isomorfismo llegó a convertirse en un hecho cultural de primera magnitud. Asimismo, el biólogo Ludwig von Bertalanffy propuso la teoría general de sistemas, una ciencia que estudia las leyes matemáticas y morfológicas comunes que subyacen a los fenómenos de diversos campos aparentemente muy diferentes. Es decir, Bertalanffy encontró leyes comunes entre las disciplinas tan dispares como la física atómica, la demografía, la economía o la biología, entre otras, aunque el estudio fue hecho básicamente en estos 4 campos. El objetivo de la teoría general de sistemas era encontrar isomorfismos o correspondencias de estructura entre fenómenos muy diversos para aplicarlos a modelos científicos de causa aún incomprensible. Para entender mejor su trabajo científico, ya que a mí me parece una teoría multidisciplinar bastante modélica, pondré un ejemplo de lo que es un isomorfismo, ejemplo propuesto por el propio autor. Dice él que existe una similitud de estructura entre los fenómenos tan diferentes como el crecimiento de la población de una ciudad o el número de átomos que se descomponen dentro de un elemento radioactivo, el crecimiento de la renta nacional o la propagación de un virus. No hace falta decir la cantidad de conocimientos y datos que uno debe barajar simultáneamente para realizar este interesante trabajo antropológico, científico y social. Su teoría fue magníficamente demostrada. Más allá de la gran idea y de toda la compleja metodología de trabajo, lo más interesante es el propio contenido de dicha teoría, sus premisas, unos datos tan diversos, pero correlacionables y la sorprendente sinapsis que existe entre ellos. Lo más importante y lo que realmente nos enseña es que, según palabras de Bertalanffy, la similitud de las formas y las estructuras es precisamente lo que produce una resonancia entre los seres, entre los sistemas y los diversos tipos de energías existentes. Esa idea no parece estar tan lejos de la visión de Rupert Sheldrake, el autor de la teoría de la resonancia mórfica y de los campos morfogenéticos. Recordemos que en los fenómenos de ondulación, la resonancia se define como la vibración del mismo tipo o el acoplamiento de la misma frecuencia. También se trata del conocido y cotidiano fenómeno de la empatía y la sintonía. De hecho, estamos hablando del viejo postulado chino de la armonía universal y de la interrelación de todos los fenómenos existentes. Eso es la teoría de los 5 elementos de la medicina china. También se trata del principio de sincronicidad, comentado por mí en otros libros, porque siempre me parece una de las claves de la evolución y de la comprensión de la realidad en mayúscula. En una ilustrativa metáfora, este mismo concepto se llegó a expresar así. Cuando Chuang Tzu cruzaba el río Hao con su amigo Hui Tzu, le dijo: «Mira con qué libertad saltan y nadan los peces. Esta es su felicidad». Y Hui replicó: «Si tú no eres un pez, ¿cómo sabes qué es lo que hace felices a los peces?». A lo que Chuang respondió: «Yo conozco el gozo de los peces en el río por el gozo que yo siento al caminar junto al mismo río». Eso es lo que nos ocurre a todos y a cada uno de nosotros cuando estamos en algún lugar o cuando estamos junto a alguien o cerca de algo.
Este principio de resonancia entre lo que existe en la vida, así como el concepto de empatía o de relación armónica entre las formas, no solo se da en las ondas sonoras y con la música, sino que pertenece a todo el gran contexto energético y complejo dentro del cual vivimos. Siempre que existe una relación entre dos cosas o entes, se produce cierto movimiento. Y el movimiento es vibración, es vida. Todo movimiento fluido en realidad siempre se presenta de forma multidireccional, como el fenómeno de la ebullición. El agua hierve en todas las direcciones, no en una sola, es multidireccional. E incluso añadiría que también se presenta en forma multidimensional. No solo multidireccional, sino multidimensional. Puesto que lo que hacemos en la Tierra afecta a todo el cosmos entero. Lo que se muestra en la tercera dimensión también puede resonar en la quinta o en la séptima o en la décima dimensión. El ser humano en realidad no es quien crea o quien gobierna la materia, sino todo lo contrario. Se puede decir que la materia-energía, como una sola cosa, nos invade, nos penetra y nos vivifica. Einstein lo sabía muy bien y eso guió e iluminó su gran trabajo. Somos y existimos dentro de esa fuerza. Esta sustancia conjunta que podríamos llamar materia-energía, como una sola palabra, es nuestro principal sustento. Vivimos de y con ella, de la misma manera que el pez invadido por el agua no puede vivir sin su contexto y su fluido. Esa comunión íntima entre materia y energía nos envía señales y órdenes continuamente, aunque no siempre lo percibamos. Ante ese paradigma energético se deduce una vez más que todo lo observado altera al observador, de la misma manera que el observador altera lo que está observando. Eso es el principio de la cuántica. Lo que nosotros llamamos realidad no está fuera de nosotros, sino que formamos un todo con ella. El filósofo confucionista Wang Yang, del siglo XV, consideraba que la materia y la psique no son dos entidades que existen independientes la una de la otra, sino que coexisten formando un continuum de materia-energía. Podría decirse, tal vez de forma muy global y simplista, que el espacio es energía y que dicha energía siempre tiene alguna forma peculiar y una expresión determinada. Esto es una realidad constatable, sobre todo en física, como hemos visto, ya que no se conoce la existencia de energías amorfas, todo tiene forma. Siempre podemos constatar y experimentar la energía, no importa si es una energía sonora, o calorífica, o eléctrica, o atómica, o magnética, cósmica, mental, emocional, gravitatoria, o formal, o geométrica, o cromática, o anímica. Aunque no la veamos, siempre existe y la experimentamos. Ese aliento de vida, esa gran energía vinculada eternamente a la materia, siempre tiene una forma de expresión, o tiene varias, pero procede de la misma matriz. Eso es lo que buscamos, la matriz de todo lo existente. Es evidente que nuestra energía personal, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, también puede relacionarse y empatizar con todas las energías del mundo y del cosmos, en una relación coherente y armónica entre identidades. Tal vez mi hipótesis de trabajo, que es la visión geocrom y el método de la geocromoterapia, eso que yo propongo emplear para sanar y evolucionar más ágilmente, es decir, el hecho de utilizar coherentemente las formas geométricas
a modo de arquetipos o de esquemas universales, integrándolos en el ser humano mediante el fenómeno de la luz y el color, no es más que una primera siembra en el terreno médico, psicológico y humanista del futuro. Sé perfectamente que queda mucho por hacer en este terreno. Este nuevo sistema en sí mismo, así como muchas otras visiones que surgen y surgirán a partir de ahora, son métodos que emplean también los principios de la física, los campos energéticos de la geometría, el tejido holográmico, las proporciones matemáticas y diversas fuerzas codificadas y radiaciones sutiles, pues todos ellos se basan en un nuevo paradigma de la realidad existencial. Un nuevo paradigma que apunta hacia el tejido de la creación misma y hacia la evolución de un ser humano consciente de su origen natural y de su gran potencial. Mi trabajo es una apuesta por un nuevo concepto existencial, una apuesta ya no solamente sobre una concepción de la sanidad y de la medicina vibracional, algo que sustituye a los antibióticos y los antiinflamatorios por esencias florales, filtros, arquetipos. Es que tampoco es una concepción de medicina psicosomática y espiritual, que a veces incluso ignora el cuerpo biológico, sino que representa una nueva percepción del mundo, toda una nueva filosofía de vida, una nueva visión y por encima de todo, una verdadera concepción integrada y unificada de esa fuerza que hemos llamado materia-energía, como una sola palabra o una sola entidad que sostiene la creación. Esta primera siembra consciente sé que tan solo contribuye un poco a formar algunas de las bases fundamentales o el esqueleto de una nueva medicina armónica del ser humano, una nueva medicina integrada y no parcializada, como hasta ahora se ha visto la medicina. Y debido a ese desconocimiento de esas fuerzas mórficas activas, también es muy interesante verlo en el extenso campo del arte y de la arquitectura. Podría decirse otro tanto de lo mismo. Los fenómenos activos de la geometría, así como los de la luz y el color, o los del sonido y otras fuerzas radiantes, actúan sobre nuestro ser también ante la cercanía de cuadros, de dibujos, de objetos y de formas arquitectónicas y paisajísticas. Esa influencia energética del entorno formal es un hecho del cual aún no son suficientemente conscientes la mayor parte de artistas plásticos, ni los arquitectos o los constructores o los interioristas. Pocas personas sensibles y abiertas contemplan esos principios energéticos tan demostrables, por otro lado. Deberíamos revisar ese campo aparentemente distinto, el mundo del arte, pero observándolo ahora con otros ojos, igual que podemos observar de distinta manera la medicina, de forma integrada. O sea, mirándolo con una visión más amplia de la que se ha empleado hasta ahora en el campo de la estética y de las humanidades. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo multidisciplinar porque ya la ciencia nos ha educado para ello. Recordemos que todo es energía y todo está o puede estar en resonancia armónica o inarmónica.